en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñando que guarde todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero, discusiones sobre este versículo bíblico hay muchísimas. ¿Por qué Pedro dice bautícese en el nombre de Jesús? Y acá Jesús está diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces por trivialidades tontas, ¿no es cierto?, se discuten formas teológicas. Jesús estaba hablando de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la que crea, gobierna, preserva, sana, bautiza con el Espíritu Santo, guía, consuela y regenera. De eso está hablando. Tenemos seguridad, la certeza de que el Padre crea, gobierna y preserva, que el Hijo sana, salva y bautiza con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guía, consuela y regenera. ¿O no la tenemos? Entonces, obviamente, bajo el concepto teológico de Jesús, estas cosas son importantes para llevar un buen discipulado. No podemos, bajo ningún punto de vista, obviar o pasar por encima de estas cosas. Amén. Entonces, el llamado acá no es para algunos. No es, por eso yo no creo que el pastorado se hace, no creo, no es bíblico. El pastorado se hace en la facultad de teología y después salís pastor. No, esto no es así. Primero se recibe el llamado. La preparación teológica es otra cosa. ¿Debemos prepararnos teológicamente? Sí, claro, porque necesitamos conocer, necesitamos entender la obra. No puede una persona pasar por encima de los principios bíblicos, porque entonces haría una ensalada de su forma de creer en Dios. Y eso es lo que mayormente ocurre. El Espíritu Santo me va a enseñar todo. El Espíritu Santo me va a dar todas las instrucciones que necesito. No, Señor, para eso dejó la iglesia. La iglesia está para discipular. La iglesia está para conducir. Y luego hay un discipulado con Dios. Y en el discipulado con Dios nosotros aprendemos lo que no hemos aprendido en la iglesia. En la iglesia nos dieron las directrices necesarias para que nosotros podamos entender lo que es el mundo espiritual. Pero luego entramos en el campo espiritual y ahí el Señor nos enseña. El Espíritu Santo. Quiero que vayan entendiendo eso. Hay una necesidad tremenda de ser buenos discípulos. Cosas que yo no veo. Porque hay muchos errores, muchas falencias. Y uno viene predicando de hace muchísimos años, ¿no es cierto? Y viene viendo, yo por lo menos, vengo viendo los mismos defectos siempre. Fuimos llamados para ser discípulos de Jesús. Y hoy vamos a aprender lo que es ser un discípulo de Jesús. Amén. Dios ya nos equipó para ser representante de su reino, solo falta descubrirlo. Y acá yo no me quiero meter, es compromiso. Te llamó precisamente para que tengas un compromiso, te guste o no te guste. Vos, si renunciás a ese compromiso, ya te la vas a ver con el Señor. ¿Me estás entendiendo? En Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: porque irrevocable son los dones y los llamamientos de Dios. Dios dotó a todos los seres humanos, a todos, sean musulmanes, judíos, griegos, sean quien seas, ortodoxo o no ortodoxo, libres, cristiano o no cristiano, dotó con dones y ministerio. Ya está, desde el vientre de su madre. Dice la Biblia que Él nos escogió desde el vientre de su madre. ¿Qué te parece que pudo haber dicho Pablo así, de esta manera? ¿Qué es lo que a vos te parece que pudo
dar a entender que Dios ya nos dio esos dones, que Dios ya nos dio esos ministerios y que necesitamos descubrirlos y que necesitamos ser responsables. De lo contrario, nunca vamos a vivir un verdadero cristianismo. Siempre vamos a tener el rótulo de cristiano, pero vivirlo de acá a la luna. ¿Me está escuchando hoy? Entonces, Dios dio dones y talentos. Él no te lo va a quitar bajo ningún punto de vista. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros debemos descubrirlos y no solamente descubrirlos, desarrollarlos. Una vez que sabemos cuáles son nuestros talentos, debemos desarrollarlos, no esconderlos bajo la tierra. Seríamos malos discípulos si fuera así. No hacer las cosas así nomás. Ojo, ojo con lo que estás haciendo, porque si para este mundo estás haciendo bien las cosas, para Dios tiene que ser con más excelencia, con mucho más excelencia. No, total, es para Dios. Quiero que entiendan ese punto. No es así. No es esa falta de responsabilidad, de ética, de espiritualidad, de fe. Es una falta garrafal tremenda. Entonces, ¿debemos aprender a ser buenos discípulos? Claro que sí. Dios te dio esos dones, no te lo va a quitar, pero tenés que desarrollar. Tenés que descubrirlo y desarrollarlo por la fe. Para eso te dio la fe. Y esta es dada por el Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. ¿Pero qué es ser un discípulo? Bueno, primero, un discípulo es una aprendiz de un maestro. Eso es un discípulo. La palabra discípulo del griego matete, que significa aprender, también significa que él camina al lado. Al lado de su maestro, por supuesto. Un ejemplo. En Isaías capítulo 2, versículo 3 dice: y vendrá a muchos pueblos y dirán, este es un pasaje, quiero que entiendan, si usted empieza a escudriñar teológicamente, escatológicamente, se va a dar cuenta que este pasaje está dentro de los parámetros del establecimiento del milenio. Pero el concepto es el mismo, quiero que entiendan, para que no se vayan equivocando, ¿no es cierto? El concepto que yo voy a dar es exactamente el mismo, que podemos utilizar hoy como dentro de un tiempo, cuando volvamos de vuelta para establecer el milenio. Ok, muy bien. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Escuche, cuando habla primeramente de Sión saldrá la ley, está hablando de el concepto que se tiene de la ley en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento. Y es el logo. Pero cuando dice de Jerusalén, está hablando de la manifestación de la palabra. La manifestación de la palabra, el verbo de Dios hecho carne. ¿Escuchó? Ahora, debemos entender esto. No se enseñará su camino. Primero, está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Segundo, y caminaremos por sus sendas. Está hablando de una decisión que debemos tomar. ¿Ok? Aprendamos a ser discípulos. Vamos a estar entendiendo. Segundo punto. Ya sabemos. Significa matete, que es un aprendiz. Aprendiz. Vos sos un aprendiz. Yo soy un aprendiz. ¿Ok? Bien. Un discípulo
es un imitador de su maestro. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice que eran imitadores de ellos. Imitar. Depende de qué concepto tengamos de la imitación. Porque la imitación tiene que ser un deseo y no tiene que ser algo fingido. El deseo de querer ser igual. Yo tengo ese deseo porque esa persona es igual que Cristo y obviamente yo quiero ser igual que Él. Él me está dando ejemplo para que yo pueda seguir las pisadas del Señor. ¿Vio qué importante que es poder entender? Esta es una verdadera actitud de un discípulo, de ser un imitador. El término discípulo se usa comúnmente, ¿no es cierto?, como aprendiz de oficio. Oficio quiere decir algo específico, una tarea específica que debes realizar continuamente. Como el mecánico, como el albañil, como el carpintero, como el peluquero, como el que sea, la enfermera o el enfermero. Específicamente. Eso es un oficio, se llama oficio. ¿Ok? Entonces, nosotros fuimos llamados específicamente para algo dentro del cuerpo. Porque no todos pueden ser piernas, ni tampoco todos pueden ser, ¿no es cierto?, pie, ni tampoco pueden ser manos, ni cabeza. Cada uno tiene su tarea específica. ¿Ok? Entonces, aprendiz de oficio le cabería mucho a un cristiano que se está desarrollando en la fe, que está desarrollando su talento, su ministerio. ¿Ok? Entonces, de esta manera sabe precisamente, entiende cuáles son sus dones, cuáles son sus ministerios, los quiere desarrollar, pero tiene que ser un imitador de aquel que le está dando ejemplo para que él posteriormente pueda seguir las pisadas de Jesús. ¿Entendió? Bien. Un discípulo no era solamente un alumno, sino un seguidor, un imitador de su maestro. Nadie puede, escuche bien, nadie puede ser un verdadero cristiano si no es un discípulo. Nadie puede ser un verdadero cristiano si no es un discípulo. Yo le agregaría algo más a esto. Nadie puede ser un cristiano si no es un discípulo. ¿Ok? Mire lo que pasó en Antioquía. Hechos de los Apóstoles 11:26. Y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué te podés imaginar que se le llamó cristiano por primera vez? Las costumbres de aquel entonces, y bien arraigadas, era precisamente llamar a las personas que seguían a un cierto líder con el nombre del líder. En este caso, los que seguían a Cristo eran llamados cristianos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no es porque voy a ser cristiano nada más. No, no, no. Acá hay un motivo fundamental. La gente le puso cristiano. ¿Por qué? Porque daban testimonio de Cristo. Por ese motivo le pusieron cristiano. De ahí viene la palabra cristiano, que viene de un diminutivo que significa pequeños ungidos. ¿Entendió? De modo que los discípulos
cristiano, discípulo cristiano, es una persona que está siendo enseñada y que tiene el deseo de aprender de Jesús y vivir según la palabra o según su ejemplo. Y ahí empezaba, ¿no es cierto?, la enseñanza, tanto teórica como la práctica. Ahora, la pregunta que te hago: ¿querés ser un discípulo o no? La elección es tuya, pero no podés fantasear con esto. Como tampoco podés fantasear con la fe, ni con la palabra. No podés fantasear con Dios, si o es real o no lo es. Con Dios es así, ¿sí o no? No es lo que te parece, lo que a forma que vos quieras. No, no, con Dios es así. O es sí o es no. La palabra de Dios no dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea, una actitud firme. Yo sé que dentro de esa transición de el dejar de ser yo para que sea Cristo en mí, voy a sufrir cambios. Y en esos cambios voy a cometer muchos errores. Pero está el deseo, no solamente el deseo, sino también el querer practicar, el querer imitar a Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, es importante que tomes una decisión, porque cristiano es aquel que demuestra ser cristiano. No en teoría, en la práctica. Amén. La teoría tiene que ser el deseo de querer conocer más a tu Dios, no el querer impresionar a los demás. A mí me importa un rabanito impresionar a los demás. Si te gusta o no te gusta lo que yo estoy diciendo, a mí el Señor me da la palabra, yo la tiro y ya está. ¿Qué concepto tenemos del cristianismo? El cristianismo no es así. El cristianismo, si usted empieza a leer todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que no había motivadores. No había motivadores en la iglesia. Se le decía la verdad y la verdad era lo que liberaba a las personas. Hoy está lleno de motivadores. Yo puedo ser uno de ellos, claro que sí. Me siento en la facultad para ser un motivador. Pero no lo quiero ser. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. Amén. Tercer punto. Un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Jesús. Y muchos dirán, yo no pensaba que era tan difícil. No, no es difícil. El problema es que nosotros no somos legalistas, sino que permitimos que el Espíritu Santo nos cambie. Sino, ¿qué onda con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está para eso. Y la exhortación está para enseñarnos a que tenemos parámetros, tenemos límites. Y se deben enseñar. Pero nadie te va a prohibir nada. Sos vos, tu conciencia y Dios. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, escuche bien, en Él. A los judíos que habían creído en Él. Entonces Él, a modo de recalcar los conceptos de un verdadero cambio de vida, dice lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mi pregunta, acá hay un punto y una coma, y mi pregunta, ¿cómo yo puedo permanecer en su palabra si no la practico? ¿Intelectualmente? No. Yo puedo saber y conocer mucho, pero al momento de la verdad no lo estoy demostrando, entonces no me va a servir. Pero acá el Señor me está diciendo
nosotros, si vosotros permanecéis en mi palabra. O sea, primero dice los judíos que habían creído en él. Y después dice el Señor, y te lo digo de esta manera, si ustedes practican la palabra que escucharon, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y acá la verdad no es una sola palabra que se traduce como algo que yo conozco como verdad, sino que también se traduce como realidad. Es tu realidad. Conoceréis la realidad de la palabra y esa realidad te va a hacer libre. Son personas que se comprometen a llevar hasta el fin las enseñanzas de Jesús. De una manera, escuche, y esto es lo que le falta a muchos. Y esto es lo que les falta a muchos. Primero, una vida disciplinada. Segundo, ser perseverante. Es uno que deja las cosas por la mitad. Mucho menos, obviamente, que no van a ser disciplinados, porque una persona disciplinada adopta una forma en la cual, ¿no es cierto?, sí o sí, empieza con algo y lo termina de tal manera, ¿no es cierto?, que lo hace correctamente bien. Jesús es nuestro Maestro. Él nos habla diariamente a través de su Espíritu Santo y su palabra. Y un consejo que te doy, que creo que ya te lo dije miles de veces, pero te lo vuelvo a repetir. Toma diariamente un tiempo para con el Señor, orá, lee la palabra, medita la palabra, y esto va a hacer que experimentes si habla el Señor o no. Dios habla, pero muchos cristianos que no son de acá, pero no lo son de acá, no lo escuchan nunca. Jamás va a hablar el Señor si no le das un tiempo para hablar. Y otros creen que con un método nada más que el Señor le va a responder. El Señor te va a responder, pero vos tenés que ser sumiso, tenés que buscar su presencia y darle un tiempo para que Él hable. Cuarto punto. Un discípulo es una persona que confía su vida completamente en el Señor. ¿Cuál Señor? Juan capítulo 12, versículo 25 al 28. Juan 12. Dice así la palabra de Dios. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Primer punto. El que ama su vida la perderá. O sea, acá no está hablando de que vos no le des valor a lo que es la vida en sí, sino la forma en la que vos estás viviendo esa vida. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si vos amás la forma en la que vos estás viviendo, que estás fuera de la voluntad de Dios, pero tiene más el concepto de las cosas humanas o humanistas, ¿no es cierto?, o el concepto de este mundo. Yo no le hago mal a nadie, pero de repente yo puedo usar mi cuerpo para cualquier cosa. Y muchos otros conceptos, ¿no es cierto?, que tiene este mundo. Entonces, las vas a perder, porque no te va a llevar a nada bueno. Pero el que aborrece su vida, o sea, está hablando de la vida en la que te arrastró por muchos años este mundo y te enseñó y te educó de tal manera que te alejó de Dios, y que aborrece. Y acá no está hablando de aborrecer en cuanto a lo que es odiar, no. Aborrecer es tener en menos. Hay cosas de este mundo que me sirven a mí para seguir viviendo, para seguir subsistiendo.
para seguir remando en la vida. Pero hay cosas que yo no puedo adoptar como cristiano. ¿Entienda? Entonces por eso utiliza la palabra acá. Debemos entender, por favor. Yo no soy un gran erudito en cuanto a lo que es el griego y el hebreo, pero te puedo asegurar que yo te lo leo y te lo entiendo. Y cuando dice aborrecer es tener en menos. O sea, dando a entender que el concepto principal de un cristiano no es odiar a este mundo, sino empezar a darle más importancia, ¿no es cierto?, a las cosas de Dios. Bien, bueno, para vida eterna la ganará. Ese es el producto final. Si alguno me sirviere, sígame, imitador de Cristo. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Acá la palabra servidor es diaconus o diácono. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, buscar el reino de Dios, su justicia y todo lo demás que tenés en tu corazón, según el Salmo capítulo 37 o 34, no, 37, dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, hay una consecuencia. Dios te va a honrar sin que vos le pidas nada. Es el deseo de Jesús de que nos comprometamos en ser discípulos, moldearnos según su voluntad. Eso es la preocupación y el deseo del Señor. Es por eso que dice, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Háganlo. Y lo habla esto de forma imperativa. Es urgente, es ya. Esto es importante. Esto es lo que tienen que hacer. 5. Un discípulo es uno que vive una realidad fructífera con Cristo. Dice en Juan capítulo 15, versículo 8. Esto es glorificado por mi Padre. Glorificado mi Padre. En esto os glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. O sea, ¿cómo yo quiero glorificar o interceder o darle glorias a Dios? Acá estamos dándole gloria a Dios, pero si no tenemos el concepto real de darle gloria a Dios, obviamente no vamos a poder entender. Simplemente nos vamos a quedar con la idea superficial, superflua de lo que es el concepto de glorificar. Glorificar en cuanto el deseo de querer tener frutos, de ser un insaciable espiritualmente hablando, un ambicioso espiritual, un guerrero en las filas del Señor. Eso es glorificar al Padre, porque una persona con ese deseo va a tener frutos. Y no está hablando de frutos personales, sino de consecuencia de lo que es su vida. Y muchos van a querer imitarte a vos. Hay personas que hace años que están y no tienen fruto, ni uno parecido. Entienda, esto es para todos, no es para algunos. Entonces, por favor, presten atención, no es que entre por acá y salga por acá, porque eso no te va a servir. Y algún día vas a dar cuenta delante de Dios. Y no quiero ser pesimista en cuanto a esto, pero si no te apuras, este año que pasa, este último domingo que tenemos, si no te apuras a ser un buen discípulo de Dios, pues te vas a quedar
Un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional. Jesús dio un mandamiento, dice en Juan capítulo 13, versículo 34-35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sos mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos. Wow. Si tuvieres amor los unos por los otros. Qué tremendo. Acá, si vos no haces las cosas como corresponde, no tenés amor. Si vos querés hacer las cosas así nomás, no tenés amor. Hola, estoy hablando. Si vos no te desarrollás como un verdadero cristiano, no tenés amor. No tenés amor. Hola, estoy hablando. No tenés amor. Porque un verdadero amor es desinteresado y hace las cosas para el Señor. Y las hace de tal manera que sea no solamente algo superficial, sino que queda y permanece para siempre. ¿Entendió? Cuando hablamos de eso, no es, ay hermano, abrazo de acá. ¿Sabes cuánto hipócrita yo conozco que agarran, ay hermano, cuánto tobamocoin? Conozco. Muchísimo. Muchísimo. Eso no es amor. El amor tiene que dejar fruto. Que todos vean que algo sucedió ahí. Este es un amor desinteresado que no busca ganancia. Y agregaría otras cositas más. Críticas que no edifican. Aquel que critica generalmente es porque no hace nada. Porque si se ocupara en hacer lo que otro hace, no lo criticaría, porque a lo mejor tendría mucho más defecto y le costaría mucho más. Muy bien. Amor desinteresado, que no busca ganancia. La palabra griega para esta clase de amor es ágape, ya lo conocemos, que significa amor desinteresado. Por eso es que, ¿no es cierto?, Pablo escribe a la carta de los Corintios en el capítulo 3 y habla de ese amor, ¿no es cierto?, describiendo la obra redentora de Cristo, la obra que Él empezó y que la iglesia va a culminar. Y no es que, yo sé que en su totalidad muchos no vamos a poder cumplir con esas exigencias, pero vamos, tenemos que empezar. Amor desinteresado. ¿Qué interés tenés? Tu interés verdaderamente es hacer las cosas con amor porque has conocido o te conquistó el amor de Dios. Entonces lo vas a hacer bien y vas a ser un buen discípulo. Entonces, hemos dicho que el significado de la palabra discípulo es aprendiz. Por lo tanto, es una persona comprometida con el reino de Dios y vive de acuerdo a su palabra. Vive de acuerdo a su palabra. O sea, este es el pan de todos los días. Me falta esto, prefiero que me falte la comida, pero no me falta esto. Lo digo en serio, ¿eh? Yo lo digo en serio. Hablo bien en serio cuando hablo de esto. Entonces el concepto que yo tengo de la palabra es que yo tengo que edificar a Dios, porque ¿qué debo comer acá? Cuando Jesús, usted ve Juan capítulo 6, ¿no es cierto? Dice que el que comiere de Él, comiere de carne, tomara mi sangre. Está hablando de comer de la palabra y de asumir el pacto que hizo en la cruz,
Comer de la palabra es comer de la carne y asumir la responsabilidad, ¿no es cierto?, del pacto que hizo en la cruz, es beber de su sangre. ¿Está entendiendo? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Creo que vamos a ir hasta el 8. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. O sea, quizás no sepas que estás enriquecido. Estás lleno de cosas espirituales que tienen que descubrirse. En toda palabra y en toda ciencia. O sea, el cristiano no es un ignorante. Y siempre está descubriendo cosas. La palabra ciencia significa precisamente eso, el arte de descubrir. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. ¿A través de qué? A través de los frutos. Que no deja fruto, es porque todavía el testimonio de Cristo no ha sido confirmado. Versículo 7. Y de tal manera que nada os falte en ningún don. Es tremendo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se va a manifestar Jesucristo? El Señor me está llevando a hablar sobre los tiempos proféticos. A partir del domingo que viene voy a estar hablando de lo que es la apostasía, la pretribulación. Y voy a estar hablando de lo que estamos viviendo. Pero escuchá lo que te voy a decir. Está hablando precisamente de la venida de Cristo. Y estamos en los tiempos en el que el Señor nos está advirtiendo a que vengo pronto. Vengo pronto, no juegues. Toma bien en serio lo que es el cristianismo. Sé un discípulo, honra a Dios con tu vida. Y lo que está diciendo hoy el Señor. No te quedes de brazos cruzados. Procura, caminá, crece. Porque todo lo que estás haciendo, quizás muchos están haciendo o no, de las cosas materiales, se van a quedar acá en la tierra. Y no sé si vamos a pasar el 2021. Empiecen a ponerse en las pilas del Señor, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, y con esto quiero terminar. El cual también os confirmará hasta el fin. Escuchen, nosotros los que amamos la palabra y esperamos la venida del Señor, Él está continuamente confirmando: vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. El Satanás está furioso, Satanás está loco, pero yo ya vengo, yo ya vengo, yo ya vengo, yo ya vengo, yo ya vengo. Y ellos tenían el mismo discernimiento. Y hablaban de la venida de Cristo como si fuera que van a venir ya hoy. El Espíritu Santo estaba, que es el motivador, es el único motivador que tiene el cristiano. El Espíritu Santo lo estaba motivando, no solamente a esperar, sino a proclamar la palabra. Sigue diciendo: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él, que ahora es abogado, cuando venga en gloria nos va a juzgar. Y cuando venga la segunda venida, porque la primera es el arrebatamiento y la segunda venida para el establecimiento del milenio, en el Armagedón, cuando termine el Armagedón, va a haber otro juicio de Cristo a la iglesia.
y la introducción al milenio.